De Jesús, amén, amén. Bien, vamos a iniciar el día de hoy. Antes de esto, quiero contarles o compartirles una ilustración. Siento que voy a cantar con esto, pero no. Una ilustración. Y resulta que estaba un hombre en su trabajo y le llega un mensaje de WhatsApp. Él lo mira y ve que es un mensaje de su esposa, y el mensaje dice: ven pronto, tu perro se subió a la azotea. Y le extraña porque dice: no tenemos escaleras hacia la azotea, no hay alguna forma que mi perro pueda subir a la azotea. Y agarra el teléfono y le marca a su esposa y le dice: oye, este mensaje que me mandaste como que no me checa. Dice: sí. Dice: pero ¿cómo que se subió a la azotea? Sí, tu perro está en la azotea, ven pronto, tengo miedo de que se vaya a lanzar, de que se ponga nervioso, etcétera, ¿no? Y se vaya a dañar, y yo sé cuánto quieres a tu perro, ven pronto. Dice: pero ¿cómo se subió? Dice: ya no sé, la verdad no sé cómo se haya subido, pero tu perro está en la azotea. Y dice: ok, voy para allá. Y pide permiso en el trabajo, se sube a su auto y se lanza sobre la casa. Al llegar a la casa, ve afuera de la casa una camioneta, y la camioneta dice veterinario. Y él voltea hacia arriba y intenta ver al perro y no lo ve. Entra a su casa y el perro está en la sala inerte, está muerto. Está su esposa, está el veterinario y están los niños, y él se sorprende, ¿no? Y le dice a la esposa: ¿se lanzó de arriba? Y dice la esposa: no, nunca se subió. Lo que pasa es que yo sé cuánto quieres a tu perro, y estaba aquí en la sala jugando con los niños y de repente se desvaneció. Vi que ya no respiraba, le llamé al veterinario y te mandé un mensaje a ti. Pero si yo te hubiera dicho que el perro se murió, yo sé cuánto lo quieres. Sé que te hubieras venido volando y te hubieras pasado altos y pudieras haber tenido un accidente, y eso me preocupaba mucho. Por eso tuve que mentirte y decirte que tu perro se subió a la azotea, cosa que era imposible. Pero no me quedó otro remedio. Y él dice: bueno, pues te lo agradezco, ¿no? Y se entristece mucho, y ahí termina. Pasan los días, pasan las semanas, y recibe un nuevo mensaje. Un mensaje de WhatsApp. Y es un mensaje de su esposa. Y lo ve y dice: ven pronto, tu mamá se subió a la azotea. ¿Y por qué cuento esto? Porque la verdad es que a nadie nos gusta dar malas noticias, ¿verdad? Y lo disfrazamos como esta persona, esta esposa que lo disfrazó de cierta forma, pues para no dañar, digámoslo de alguna forma, ¿no? Y la semana pasada, en el mensaje que daba Marcelo, veíamos cómo le avisan a David que Absalón murió su hijo. Y veíamos o leíamos que su hijo Ahimaas, el hijo del sacerdote Sadoc, tenía la obligación de cualquier cosa que pasara ya, venir a avisarle a David rápido, ¿verdad? Y Joab, el capitán del ejército de David, envía también a un etíope que vaya y dé la noticia. De hecho le dice a Ahimaas: no vayas tú, que vaya el etíope. Pero Ahimaas tenía el encargo de ir y avisar a David. Y se lanzan los dos corriendo. Ahimaas llega primero y le pasa lo que a esta persona. No puede decir la noticia. Sabía cuánto David amaba a su hijo. Y llega y le dice a David: ¿me traes una noticia? Y él dice: pues sí. ¿Y cuál es la noticia? ¿Cómo está mi hijo Absalón? Y él dice: es que me mandó Joab. Ok, ¿y a qué te mandó? ¿Cuál es la noticia que me vas a dar? Y Ahimaas no puede, y le dice: mira, vi mucho alboroto, había mucho alboroto, y Joab me dijo: ve y da la noticia. Y yo lo único que te puedo decir es que había mucho alboroto. No se atreve a decirlo. Y llega el etíope corriendo, y David le pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué noticias traes? ¿Cómo está mi hijo Absalón? Y le dice:
Ojalá y todos tus enemigos caigan como cayó él. Y veíamos en ese último versículo del capítulo 18, cómo David empieza a llorar y a llorar. Incluso en ese versículo 5 veces dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío, llorando de una manera bien tremenda, ¿sí? Y ahí nos quedamos la semana pasada en esa tristeza de David. Hoy vamos a ingresar al capítulo número 19. Vamos a ver solamente algunos pocos versículos, porque son 43 versículos, no vamos a verlos todos, solamente vamos a ver 42. No nos alcanza el tiempo para verlos todos. No, vamos a ver solamente 14, ¿verdad? Y si bien nos va. Bueno, estamos ahí. En 19:1 dice, producción. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Versículo 3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Versículo 4. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. David no paraba de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba, y no era para menos. Yo platicaba hace poco con un hermano y me decía el hermano, y con mucha razón, dice: los hijos, aunque se porten mal, aunque hagan algo erróneamente, y obviamente uno les llama la atención y corrigen y lo que tú quieras, pero aunque hagan algo mal, no dejan de ser nuestros hijos. Y nosotros los seguimos amando a pesar de. Y aquí vemos a Absalón, o hemos visto a Absalón, cómo se portó y traicionó a su papá. Y aún así vemos a un David que está llorando y llorando por Absalón. Él no lo ve como el traidor, como la persona que me quiso asesinar. Él lo ve como lo que está diciendo: hijo mío, y no para de decir hijo mío. Un dolor bien fuerte, ¿verdad? Muy grande. Le avisaron a Joab. ¿Joab quién era? Era el capitán, uno de los generales de los que manda en el ejército de David. Y le dice: David está llorando y está haciendo duelo por su hijo. Y el pueblo también lo supo. Y el pueblo, que venía contento porque habían vencido al ejército enemigo y que había caído Absalón, se sintió culpable. Y aquel día, en vez de ser un día de fiesta, se convirtió en un día de tristeza para el pueblo. Y dice que entraron escondidamente, como si hubieran perdido la batalla, pero entraron escondidos, tristes, porque el rey lloraba, porque había muerto Absalón, y ellos no habían hecho pues más lo que tenían que hacer, ¿verdad? Aunque David, y lo recuerdas, David había dicho y había dado la orden a los 3 capitanes: a Absalón no me lo toquen, vayan y peleen contra ellos, pero a Absalón no lo tocan. Y la semana pasada lo vimos. Joab dijo: yo lo mato, y lo mató. Y ahora vemos a un David llorando fuertemente por esto que ha ocurrido. Y les decía, el tema de hoy, bueno, no se los he dicho, es el amor del Padre. Y lo estamos viendo aquí con David. Hace poco, el año pasado, mi hijo me contaba, y cuando yo estudiaba esto, me acordaba de esto que me contó mi hijo el año pasado, de una historia. Esta es una historia real, de algo que ocurrió. Y ahorita les digo, me venía a la mente por el dolor que le provocaba a David la muerte o el asesinato de Absalón, ¿verdad? El año pasado me contaba mi hijo, dice: papá, en el equipo que estoy hay un muchacho, voy a cambiar el nombre, digamos que el muchacho se llama Miguel. Dice, hay un muchacho, se llama Miguel, y le decían Mike. Y Mike se fue en las vacaciones
largas del año pasado se fue de vacaciones con sus papás a la playa. Fue a la playa, estaba con sus papás nadando, y lo que hizo Mike fue internarse cada vez más y más y más en la playa. Y llegó un momento en que el mar lo atrapó, algo pasó y Mike se ahogó. Estando los papás ahí en la orilla, bañándose también, y Mike se internó hasta el fondo y falleció. Y me decía mi hijo, nos avisaron, 19 años, un dolor muy fuerte. Y les repito, este muchacho estaba en el equipo de fútbol donde estaba mi hijo. Pasa el tiempo y ellos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a cambiarle el nombre del equipo, ahora nos vamos a llamar los Mikes. Y se registró el equipo como los Mikes. El papá lo supo y pidió hablar con el equipo y lo juntó y habló con el equipo y les dijo, quiero pedirles dos favores. Sé lo que hicieron por mi hijo y se los agradezco, y quiero pedirles dos favores. Y los muchachos, dice mi hijo, pues él estaba ahí, y dijeron, ¿qué es lo que quiere, verdad? Y él dijo, mire, el primer favor que quiero es que me permitan que yo les compre uniformes nuevos a ustedes, que les patrocinen los uniformes. ¿Me lo permiten? Sí, claro. Y les tengo la segunda petición. ¿Y cuál es? Y dice el Señor, que me permitan ser parte del equipo como futbolista también. Quiero estar en el equipo con los amigos de mi hijo y jugar con los amigos de mi hijo. Y los muchachos le dijeron, sí, lo aceptamos. Y me tocó ir a ver a un servidor, ir a ver, y me dice mi hijo, papá, mira, ese es el Señor. ¿Y sabes lo que decía aquí en la camisa? Mike. Y tremendo, ¿no? Un homenaje que hacía este señor a la vida de su hijo. Si jugaba bien o jugaba mal era lo de menos, pero verlo allí era, se le movía bien bonito el corazón, sabiendo la historia. Quizá había mucha gente que no la sabía y pues era una persona más, un señor jugando con puros muchachos, ¿no? Pero cuando yo lo vi jugar, la verdad dije, wow, ¿no? Qué belleza, ¿no? Tan tremenda, ¿no? Y aquí estamos viendo, bueno, a David, a pesar de lo que fue Absalón, David llora a su hijo. Seguimos leyendo. Me faltan 499 versículos. Versículo 5 dice, entonces Joab, nos quedamos en que le avisaron a Joab, oye, David está llorando, y Joab no lo ve como que, oye, matamos al hijo de David. Joab lo ve diferente. Dice, entonces Joab, ¿qué significa? Y esto lo puse yo, ¿qué significa? Jehová es padre, eso significa Joab. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, y empieza a regañar a David, y le dice, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. 6. Amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman. Qué cosa tan dura, ¿verdad? Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Qué reproche tan fuerte. Y como diría los muchachos, ¿verdad? Se le estaba rifando Joab. Está hablando con el rey. Aquel fácil se puede haber parado, ¿sabes qué? Se llamaba Joab. Pero David no hizo eso. ¿Sí? En el versículo número 8 dice, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, y aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, y dice, pero Israel había huido cada uno a su tienda. David no se molestó con Joab, sino que se dio cuenta y dijo, sí es cierto,
Ellos fueron a la guerra, yo no fui a la guerra, ni mis hijos, ni mis esposas, ni mis concubinos fueron a la guerra. Y ellos fueron a la guerra a arriesgar su vida para quitar a la persona que me quería matar a mí. Incluso gente murió, incluso familiares de esos que fueron a pelear. Y David no se molesta, David reconoce esa labor y acepta el consejo o el reclamo o la reprimenda que Joab le está haciendo. Y dice, sí es cierto. Y se para afuera y le avisan a la gente, ya el rey ya salió, ya pueden ir ahí con él. Y el rey les empieza, dice aquí, a hablar bondadosamente. ¿Qué significa? Les empieza a agradecer. Gracias por lo que hicieron por mí, gracias porque pues me salvaron de esos insurrectos, de gente que se había levantado en armas para tratar de derrocarme, y gracias a ustedes, ¿no? Ahora sí que me gustaba mucho esta parte porque es un reconocimiento que el rey hace a gente que ni tú ni yo conocemos, ¿no? En la noche que hablábamos de la noche mexicana, de la independencia, también hablábamos de eso, ¿no? Que murió gente que conocemos los nombres, pero también murió mucha gente, y hablábamos de cerca de 500,000, que ningún libro registra su nombre, y nadie sabemos quiénes son, pero sin embargo, dieron su vida por ti, por mí, para que tuviéramos esto que tenemos hoy, libertad, ¿verdad? Y aquí David lo que hace es que va y reconoce, hace un reconocimiento a estas personas, y me agrada, ¿por qué? Porque como cristianos no esperamos el reconocimiento de las personas. Si alguien viene y te dice gracias, qué padre, ¿no? Si alguien viene y te dice te agradezco porque lo hiciste bien o por lo que sea, dices qué bueno, pero no lo esperas. Lo que tú dices, bueno, yo lo hago por el Señor, amén. Y a veces hay cosas que tú dices, pues nadie me dijo nada, ¿verdad? A lo mejor ni les gustó y te quedas con la duda, ¿no? Estaba ya sentado afuera en la mesa de recepción y quién sabe si lo habré hecho bien o lo habré hecho mal, no lo sé, ¿sí? O hay ministerios tan poco reconocidos como ser un intercesor, que te encierras tú en tu cuarto, nadie te ve, tú no le vas a decir a nadie, hey, soy intercesor, eso nadie lo sabe, ni lo vas a ver. Sin embargo, tú te encierras en tu cuarto y te pones a orar, por tal o cual persona, intercedes por una persona, y tú dices, pues no estoy esperando el reconocimiento de nadie, ¿verdad? Pero nadie se dio cuenta tampoco. Sin embargo, Dios sí se da cuenta. Esa es la gran ventaja, ¿no? Que como cristianos tenemos esa gran tranquilidad de decir, lo que yo hago para el Señor es para el Señor, y en su momento, pues el Señor me lo va. Imagínate, ¿no? Que Cristo te lo diga cara a cara. ¿No sentirías bonito? Me gustaba cuando hacías esto y te lo agradezco. Y me gustaba cuando hacías esto, y cuando hacías esto, y cuando hacías esto, te lo agradezco. Y cuando fuiste allá, hiciste esto, te lo agradezco. Y que se suelte el Señor y que te empiece a agradecer. Digo, tampoco, como dijo aquel, ¿verdad? La palabra, siervos inútiles somos, lo que debíamos de haber hecho, eso hicimos. Sin embargo, es bonito que el Señor te lo reconozca, ¿no? En Hebreos, si puedes ir ahí y si podemos ponerlo en pantalla, hay un versículo que me gusta mucho y habla de esto. Aquí cuando David está reconociendo a su pueblo por haber arriesgado su vida por él y por su familia y por su reino, en Hebreos 6:10 dice esto. Si no traes Biblia, acá está en pantalla, y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles todavía y sirviéndoles aún. Ese versículo me gusta mucho porque lo hacemos por el Señor, y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Pero yo quiero algún día estrechar la mano de Cristo y poder decir, lo hice por ti, ¿verdad? Y si Él me llega a decir algo, qué bonito, ¿no? Y si no me lo dice también, porque así también lo hice para Él. Pero aquí me está diciendo, desde ahorita te lo digo,
Él no va a olvidar la obra y el trabajo de amor que cada uno hace para los demás. Los demás te vean o no te vean, te lo agradezcan, te lo reconozcan o no, eso es aparte. Pero Él, injusto no es. Y llegará un momento en que te lo va a agradecer. Y el domingo pasado, en el mensaje que daba el pastor, veíamos un versículo y me quedé con él y lo puse aquí y quiero recompartírtelo nuevamente, aunque lo estudiamos el domingo, y es 1 Corintios 4:5. En 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Se va a manifestar el por qué tú hacías las cosas. ¿Lo hacías para el Señor? ¿O lo hacías para el hombre? ¿O lo hacías para ti? Y luego dice, y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza de Dios. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Y es de lo que estamos hablando. David reconociendo a la gente que se arriesgó. Y el Señor te va a reconocer a ti también, ¿verdad? Quizá tú digas, hoy es domingo y vivo bien retirado y me daban ganas de quedarme en mi casa y vengo cansado. Sin embargo, aquí estás. Y viniste y le ofreciste una alabanza al Señor. Eso es hermoso, ¿no? Cuando el pastor, y veo el reloj, digo, no te muevas. Cuando el pastor el domingo pasado hablaba, ¿te acuerdas de la palabra hiperetes? ¿Te acuerdas de que era la gente que estaba, aquí está el barco arriba, y la gente que va aquí, y que está así como estamos, y que iba remando para que el barco pudiera avanzar, y nadie los conocía y nadie sabía de ellos? La gente ya estaba arriba muy feliz, pero ellos estaban esforzando. Y tendrían su reconocimiento. Y yo me acordaba este domingo, y lo quiero comentar ahorita, de algo que leí una vez acerca de la iglesia de un pastor, no sé si era D.L. Moody o A.W. Tozer, alguno de ellos dos, pero resulta que a su iglesia llega un visitante, un pastor visitante. Era una iglesia grande. No empezaba el servicio aún, y llega el pastor visitante y ve a la gente orando, y no había empezado el servicio, y le dice a este pastor, oye, siento muy fuerte la presencia de Dios, bastante, y veo a la gente, todavía no inicia el mensaje, y veo a la gente ya tocada por el Señor, se siente bien tremendo, y es una gran cantidad de gente. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo es? ¿Y lo quieres saber? Le dice el pastor, sí, lo quiero saber. Dice, ven para acá. Bajan unas escaleras, había un sótano y había muchos servidores hincados orando. Y le dice, estos van a estar orando sin cesar durante todo el primer servicio, para que todo salga bien, para que Dios obre, para que Dios tome control, para que Dios nos guarde, para que Dios obre en la alabanza, para que Dios obre en el mensaje. Y cuando termine el primer mensaje, estos van arriba, y los servidores que estaban ahí arriba van a venir a hacer lo que están haciendo ellos para el segundo servicio. Ese es el secreto, si lo quieres saber, la oración. Cosa tremenda, ¿verdad? Seguimos leyendo, ya vamos a terminar. Versículo número 9. Y aquí estamos viendo esto. Veíamos en la primera parte cómo David lloraba por su hijo, y luego en la segunda parte, en los segundos versículos que leímos, cómo David reconocía a quienes habían arriesgado su vida por él. Y la pregunta es, oye, ¿y los traidores? Que también son israelitas, también son del pueblo de Dios, sin embargo, se fueron con Absalón y le dieron la espalda a David. Vamos a leerlo aquí. Dice, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Están diciendo, en su momento el rey David nos salvó a nosotros. ¿Se acuerdan de los filisteos? ¿Se acuerdan de tanta guerra? ¿Y cómo nos salvó? Pero luego huyó por miedo
a Absalón, que yo pienso que no fue así, simplemente no quería hacer daño a Absalón y por eso se fue. En el 10 dice, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Están diciendo ellos, traicionamos a David, le dimos la espalda a ese que nos había librado de pueblos ajenos, y aún así le dimos la espalda. Y confiamos en Absalón, y Absalón está muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Qué cosa, ¿no? Dice en el 11, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que eran los espías que tenía David allá entre el ejército de Absalón, diciendo, hablen o hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey de su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Bien tremendo, porque está diciendo, la gente ya se arrepintió, la gente se dio cuenta de que cometió un error al darme la espalda, pero ustedes que son los líderes, ¿por qué no se arrepienten también? Y le dicen al pueblo, ¿sabes qué? Sí es cierto, vamos con David, pidámosle perdón y unámonos todos en un mismo sentir. Eso les manda a decir David a través de los sacerdotes a los líderes. Y fíjate lo que dice en el versículo número 12, me gusta mucho. A los traidores, lo que les está diciendo, a los traidores, a estos que procuraban la muerte de David, lo que les dice, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. Una cachetada con guante blanco y con guante así tamaño familiar, pero bien tremendo, ¿verdad? Tú me das odio y yo te doy amor. Tú me odias, yo te amo. ¿Qué puedes hacer ante eso? No hay. Y David les decía eso, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Le está diciendo a los líderes. Asimismo diréis a Amasa. Amasa era el jefe del ejército de Absalón. Y le está diciendo a ese líder o a ese jefe, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? También bien tremendo, ¿no? Tú eras el que lideraba todo el ejército e ibas sobre mí. Sin embargo, esta palabra que estoy diciendo de que soy mis hermanos, mis huesos y mi carne, también va para ti. También tengo perdón para ti y también tengo amor para ti. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo era el corazón de David? Tremendo, ¿no? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Le está diciendo, voy a quitar a Joab y mientras yo viva, te voy a poner a ti. A partir de ya. Y terminamos con este versículo. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. ¿Cómo venció David? Con amor. ¿Cómo los derrotó? Con amor. Yo los amo a pesar de, yo los amo. Son mi pueblo. Vengan. Y te pones a pensar y dices, ay, así es Dios, ¿verdad? No le fallamos a Dios, yo creo que todos los días. Bueno, no sé ustedes, para que no se ofendan, pero yo le fallo todos los días. Y Dios es bien tremendo, ¿verdad? Dios, esto que leía yo, como Dios diciéndome, mis huesos y mi carne sois. Y Cristo diciéndome, sigue siendo mi hermano. Sigue siendo mi hermano. Cosa tremenda, ¿verdad? En Isaías 1, 18 y 20, fíjate lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el requisito? Ven. Nada más ven.
Nada más ven. Y nos vamos a poner a cuentas. Confiesa tu pecado. Yo estoy dispuesto a escuchar, a acercar mi oído a ti. Ven. Y bien tremendo, ¿no? Porque yo cuando leí esto me lo figuraba el Señor abierto de brazos, diciéndonos todos los días: ven, te equivocaste, nada más pídeme perdón de corazón y yo te abrazo nuevamente. Eres mi hermano, diría Jesús, eres mi carne, eres mis huesos. ¿Cómo te voy a dejar de amar? ¿Cómo te voy a dejar de amar? Como decía aquel hermano, pues aunque mis hijos fallen, siguen siendo mis hijos y los sigo amando. El Señor, que es muchísimo más amor todavía, nos lo dice también. Te equivocaste, ven. Incluso dijiste: ya no regreso a la iglesia. El Señor sigue diciendo: ven, aquí estoy. Cosa tan tremenda. Porque ocurre, yo leía por ejemplo en Apocalipsis 3:20, si lo tenemos ahí, es un mensaje que está dirigido a una iglesia, no está dirigido a gente que no conoce del Señor, está dirigido a una iglesia, la iglesia de la Odisea. En otras palabras, les está hablando a cristianos, a gente que se congrega. Y tú dices: eso no checa. ¿Cómo les dice esto si es gente que viene a la iglesia? Pues el Señor se nos está diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué me dice esto a mí? Que quizá hay gente que se congrega, pero como dijo Cristo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Qué cosa tan dura. Con esto el Señor nos dice: hay gente que viene, pero no se ha entregado a mí, no ha dejado que yo sea su Señor. Siguen viviendo como ellos quieren y haciendo lo que ellos quieren, pero no me han entregado el corazón todavía. Y como dice otra parte de la palabra: hijo mío, dame tu corazón. Y me acordaba yo de lo que es el hijo pródigo, el hijo despilfarrador. Y así como David tenía dos pueblos, el primero, un pueblo que fue fiel y arriesgó su vida, pero también tenía otro lejano, que fue uno que le dio la espalda y lo quiso matar. Así este padre de la historia del hijo pródigo, esta historia que contó Jesús, tenía dos hijos. El primero era fiel y él le dijo: tú siempre has estado conmigo. Le dijo el padre: todo lo que tengo es tuyo. Pero el otro fue el que le dio la espalda y dándole a entender: para mí ya estás muerto, dame la herencia y yo me voy, me olvido de ti, aquí ya no estás muerto. Y se fue y pecó y le falló. Y cuando este muchacho se arrepiente y venía de regreso, ¿qué hizo el padre? El padre corrió, no se quedó esperando. El padre corrió hacia él con los brazos abiertos y lo abrazó. Te amo, como diría aquí: eres mis huesos y eres mi carne. Y luego ordenó: póngale ropa limpia, póngale calzado nuevo, póngale el anillo. Es más, maten al becerro más gordo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Así es el Señor con nosotros. Y esa es una cosa bien tremenda, porque podemos decirle Padre. Incluso la palabra dice que le podemos decir Abba, Padre, Papi, Papito. De ese tamaño, así, con esa confianza. No ver a Dios como un Dios lejano, un Dios enojón, un Dios que trae una lupa y me está checando todo el día. A ver, ¿a qué hora te equivocas, David? Y lo voy a apuntar. No, es un Dios que todo el día, sí, me está viendo y me está diciendo: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y no se cansa de decirlo. Dios es bueno. Dios es bueno. Termino con este versículo. En Marcos 3, de 31 a 35, dice:
Vienen después, estaba Jesús predicando dentro de una casa. Estaba repleto de gente como era común cuando Jesús estaba. Donde Jesús iba un montón de gente. Y Jesús estaba dentro de una casa sanando, predicando. Y dice, vienen después sus hermanos y su madre. Y tú recuerdas que mientras Jesús vivía, dice la palabra que sus hermanos no creían en él. Qué cosa tan dura. Eso es otra predica, pero está duro. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Imagínate aquí Jesús, y ellos allá afuera. Oye, dile a Jesús que venga. En otras palabras, ya que se deje de hacer lo que está haciendo, ya, vamos para la casa.